Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. A mí es más que un privilegio que el Señor, en su bondad, me permita predicar su palabra. Y quiero que oremos, hermanos, para que sea el Señor quien nos hable, nos edifique y ministre nuestras vidas por medio de su palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, en todo tiempo. Ante nuestra limitación humana, ante nuestro pecado, Señor, a ti te place usarnos, Padre, para exponer tu palabra, Padre. Reconozco, Señor, que soy débil y que no tengo nada que darte, Padre, sino ser fiel a tu palabra y confiar en que tu palabra hará el efecto por el cual fue enviada, Señor. Te rogamos, Señor, que tú ministres a nuestras vidas y nos edifiques por medio de ellas, Señor. En tus manos estoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. La adopción, hermanos, no es una práctica nueva. O sea, cuando hablamos de adopción, en el mundo antiguo también se practicaba la adopción. En los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, la adopción generalmente era con un propósito. Los padres adoptivos querían adoptar por un beneficio. Por ejemplo, un agricultor podría adoptar a alguien para tener ayuda para labrar su tierra. Una pareja sin hijos quería adoptar para tener quien le cuidara en su vejez. Otros querían preservar su apellido. En la antigüedad, hermanos, las personas adoptaban. Hoy, en el tiempo moderno, también tenemos personas que adoptan. Y aquí muchos somos testigos de hermanos que están en ese proceso. Y damos gloria a Dios por eso. Nuestro pasaje de Gálatas, hermanos, hoy nos va a enseñar que Dios también adopta. Dios adopta a pecadores, pero su adopción no es con un fin propio. No, o sea, así como los padres adoptivos querían adoptar por un beneficio, así no es Dios, hermano. Hoy vamos a hablar de la adopción de Dios hacia nosotros por su amor incondicional hacia los pecadores. Hoy hablaremos de esta adopción, hermano. Hoy hablaremos de cómo Dios adopta a pecadores y los une a su familia. Y es por eso que este sermón se titula Adoptados por la fe en Cristo Jesús. Y estaremos viendo, hermanos, 3 puntos. Estaremos viendo del verso 1 al 3 nuestra condición antes de la adopción. Y estaremos viendo también, en segundo lugar, del verso 4 al 5, cómo fuimos adoptados. Y en tercer y último lugar estaremos viendo los resultados de nuestra adopción. Y eso lo estaremos viendo del verso 6 al 7. Hermano, llegamos a Gálatas 4, 1, 7. Hemos venido hablando y hemos visto hasta ahora que Pablo reprende a los Gálatas por haberse apartado del evangelio y volver a la ley. Pablo enfatiza que la salvación es solo por gracia y solo por fe. Los Gálatas habían vuelto al judaísmo, habían vuelto a esclavizarse por la ley. Habían sido
cautivados nuevamente por la ley. Por eso, hermanos, Pablo enfatiza que la salvación es solo por fe y solo por gracia. Es solo por la obra de Jesucristo, hermano, que un pecador puede ser justificado. Ningún pecador puede ser justificado por guardar la ley o por hacer alguna obra. Vimos que en el capítulo 3, verso 11, que ningún pecador, por guardar la ley o por hacer alguna obra, podía alcanzar el favor de Dios. En el capítulo 3, el verso 24 al 29, vimos que la ley solo ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. Pero llegada la fe, ya no estamos bajo la ley. Y en nuestro pasaje de hoy, hermanos, veremos la continuación del argumento que Pablo comenzó en el capítulo 3. Veamos en primer lugar nuestra condición antes de la adopción. Vaya conmigo, hermanos, a la Biblia. Gálatas capítulo 4, versos 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Aquí Pablo usa una analogía para mostrar a los Gálatas su condición. Pablo comienza haciendo una comparación en el verso 1. Él compara a un niño con un esclavo y dice que el niño y el esclavo en nada difieren, o sea, que no tienen nada de diferencia, son iguales. Pero nos preguntamos, ¿por qué Pablo usa esta analogía o esta ilustración? Y para entender eso, hermanos, tenemos que ir al trasfondo histórico de este pasaje. En el mundo antiguo, la división entre la niñez era mucho más marcada que hoy día. En las diferentes culturas, cada cultura tenía una costumbre diferente. Pero en la cultura judía, el niño, todo niño judío a la edad de 12 años tenía que estar, hasta la edad de 12 años, tenía que estar bajo el cuidado absoluto de sus padres. Luego de sus 12 años, en la cultura judía se realizaba una ceremonia llamada Bar Mitzvah. Con esta celebración, el niño pasaba a la adultez. El padre del niño decía esta oración: bendito seas tú, oh Dios, que has quitado de mí la responsabilidad por este niño. Esa oración la decía el padre. Pero el niño repetía a su vez, estas palabras: oh Dios mío, Dios de mi Padre, en este día solemne y sagrado que marca mi paso a la niñez y a la vida adulta, levanto mis ojos a ti con humildad y declaro con sinceridad y verdad que de ahora en adelante guardaré tus mandamientos y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. Hermano, esta ceremonia del Bar Mitzvah todavía al día de hoy se celebra entre los judíos. La palabra esclavo que menciona Pablo aquí y que compara se refiere a una persona que era propiedad de otra. Un esclavo era controlado por su amo. Un esclavo, hermano, no era solamente un servidor contratado para realizar una tarea. Los esclavos de amos ricos tenían oportunidades que nunca por ellos mismos hubieran obtenido. Pero hay algo muy importante.
que estos esclavos no tenían libertad. Estos esclavos estaban sometidos a sus amos. Sus propietarios o sus amos podían hacer con ellos lo que quisieran, incluso podían venderlo a otras personas. Un esclavo podía pagar su propia redención. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la única manera en que un esclavo podía ser libre de su amo era pagando su propia redención. O que alguien de afuera viniera y pagara su redención. Con esto en mente, hermano, leamos nuevamente el verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hermano, tanto judíos como gentiles podían entender esta analogía usada por Pablo. El niño heredero en nada era diferente al esclavo. Por ley era heredero desde nacimiento, pero era señor de todo y de todo lo que tenía de su padre le poseía a él, pero mientras fuera niño no podía tomar decisiones propias. Tenía que esperar a que se le declarara adulto para poder disfrutar de su heredad. Un comentarista lo explica de esta manera. Solo era heredero por la ley y no en la realidad inmediata. Era heredero por derecho legal, pero no en la práctica. Y Pablo continúa en el verso 2 y dice, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Cuál era el punto de Pablo aquí, hermano? El punto de Pablo es que así como un esclavo estaba sometido bajo autoridad, el niño heredero también estaba sometido. Los padres asignaban a un esclavo de confianza para actuar como tutores y como curadores. ¿Y cuál era la función de estos tutores y curadores? Bueno, los tutores se encargaban de la supervisión del cuidado del niño heredero. Y los curadores eran unos mayordomos domésticos que se encargaban de la crianza del niño, o sea, de todo lo práctico, del día a día de los niños, de su educación. Entonces Pablo dice en el verso 2 que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Como mencionamos antes, ¿verdad? La cultura del Bar Mitzvah, esa cultura judía, había un tiempo establecido donde el niño dejaba su niñez y pasaba a la adultez. Una vez, hermano, este tiempo establecido llegaba, la posición del niño cambiaba inmediatamente. Ya no era un heredero solo por ley. Ahora sí era un heredero en la práctica. Ahora sí disfrutaba de todo lo que el padre poseía. Desde ese entonces, hermano, dejaba de ser igual a un esclavo. Pero, ¿por qué esta analogía? ¿Por qué Pablo compara a un niño con un esclavo? Pablo, pero ¿por qué? ¿Por qué tú haces esto? Bueno, veamos el verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son las acciones externas del judaísmo, aquellas cosas que buscan o tratan de hacer para ganar el favor de Dios. Nota, amado hermano, que Pablo en este pasaje se incluye y subraya estas palabras. Nosotros estábamos. Pablo se incluye porque él era igual. Pablo dice, nosotros vivíamos en la esclavitud bajo los rudimentos de este mundo.
Pablo, cuando usa la palabra rudimentos de este mundo, si vamos al capítulo 4, al verso 9, vaya conmigo, hermanos, al verso 9 del capítulo 4. Pablo vuelve a usar esta frase en este pasaje. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, los Gálatas estaban volviendo a ser esclavizados por los judaizantes, estaban volviendo a la ley, estaban volviendo a las obras. Pablo usa esta analogía de niño y esclavo para mostrar a los Gálatas la esclavitud que estaban viviendo bajo la ley. Los Gálatas estaban siendo esclavos por lo que un día fueron libres. Dios los había libertado y ellos habían vuelto al judaísmo, a las obras. Hermanos, tanto la religión judía como la religión pagana lo que buscan es ganar el favor de Dios por medio de obras y por medio de cosas que uno pueda hacer. Y aquí, hermanos, debemos pararnos y hacer una pausa y reflexionar sobre este pasaje. Amados, debemos dar por hecho y debemos tener en nuestra mente que todos tenemos un legalista en nuestro corazón. Todos tenemos un Gálata dentro de nuestro corazón, hermano. Dalo por hecho, hermano. Cristo pagó y nosotros lo sabemos y lo tenemos consciente y sabemos que es por gracia y sabemos que es por fe, pero todos tenemos un legalista dentro de nuestro corazón. Hermano, si meditamos, podemos buscar evidencia de que muchas veces las cosas que hemos hecho, las hemos hecho con la motivación de ganar el favor de Dios. Nosotros tenemos la tendencia, hermanos, de depender de nuestras obras y no depender de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo podemos identificar que tenemos un legalista o que estamos siendo legalistas en un momento? Recordemos, hermanos, en sermones pasados, lo que nuestros pastores nos han dicho. El legalista vive en dos zonas: la zona del orgullo y la zona de la frustración. La zona del orgullo es aquella que cuando cumples todo, que oras, que te congregas, que das a la iglesia, que sirves a un hermano, wow, hoy sí lo logré, hoy sí pude leer los 10 capítulos que quería leer. El yo. Y esto, hermano, implica un sentido de superioridad sobre los demás. La zona de la frustración es lo contrario. Que cuando no puedo cumplir lo que Dios me manda y establece en su palabra, yo vivo frustrado. Hoy no pude leer la Biblia. Hoy no pude dar a la iglesia. Hoy no pude llamar al hermano para ver cómo estaba. Hoy no pude. Pero te pregunto, hermano, ¿en qué zona vives? ¿En qué zona vives? ¿En la frustración o en la zona del orgullo? Pero los creyentes que están dependiendo del poder del Espíritu Santo, pase lo que pase, cumpla o no cumpla, dice, yo sé que soy un gran pecador, que no he cumplido lo que debo, pero gracias a Dios por la obra terminada en Cristo a mi favor. Consideramos en primer lugar, hermanos, que nuestra condición antes de la adopción, vivíamos esclavos a la ley. Veamos en segundo lugar cómo fuimos adoptados. Y vaya conmigo, hermanos, a versos 4 y 5 del capítulo 4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo aquí establece un pero. Gloria a Dios por los peros en la Biblia. Pero esta palabra es muy importante en la historia de la redención. Pablo les recuerda y nos acaba de decir, nos recuerda y nos acaba de decir que nosotros éramos esclavos. Y le acaba de decir a los Gálatas que eran esclavos, que estaban volviendo otra vez. Pero Dios cambió la historia. ¿Qué sucedió, hermano? ¿Qué Dios hizo? Sigamos leyendo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el verso 2 vimos que había un tiempo establecido donde el niño se convertía en adulto. O sea, después de esa ceremonia del Bat Mitzvah, el niño pasaba a la adultez y disfrutaba de todos los beneficios como heredero. Así también Cristo, hermano. Cristo fue enviado en el tiempo exacto y preciso por su Padre. Un comentarista lo explica de esta manera. El cumplimiento del tiempo se refiere al momento en el cual la ley cumplió todo su propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley? Mostrar al hombre su pecado y su incapacidad absoluta para vivir conforme a la perfección, santidad y justicia de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo. Para proveer redención al hombre, nadie puede justificarse a sí mismo por el cumplimiento de la ley. Dios envió a su Hijo para que seamos justificados por medio de él, hermano. Cristo llegó en el tiempo perfecto. Cristo llegó en el tiempo perfecto culturalmente. La cultura griega estaba esparcida por todo el mundo. Esto no había sucedido antes en ninguna cultura, hermanos. Jesús llegó cuando los romanos habían globalizado el control de muchas regiones conocidas. Pero también Cristo llegó en el tiempo perfecto políticamente. El imperio romano había servido para que el evangelio fuera propagado. Pero también Cristo llegó perfectamente en el tiempo religiosamente. Jesús llegó en el momento que los judíos estaban más perdidos espiritualmente. Estaban divididos por mafias de fariseos, por saduceos, por escribas, por falsos sacerdotes. Jesús llegó, hermano, en el tiempo perfecto y exacto para el plan de salvación. Gloria a Dios por Cristo. Dios intervino para darnos libertad de la esclavitud de la ley. Pero, ¿cómo vino Jesús? Dice el verso que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y si vamos a Génesis 3:15, después de que Adán y Eva cayeron, Dios prometió una simiente que vencería a la serpiente. Cristo fue el cumplimiento de esa promesa. También Cristo cumplió la profecía de Isaías 7:14, la cual dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermano, Cristo nació 100% de una mujer. Cristo nació de una mujer, 100% hombre. Fue engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en la concepción, en el vientre de María. O sea, Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Un comentarista lo explica de esta manera. Jesús tenía que ser Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera el valor infinito que se requería para expiar el pecado, pero también tenía que ser hombre a plenitud para llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado como sustituto del ser humano. Además de nacido de mujer, Jesús también nació bajo la ley. ¿Qué significa que Jesús nació bajo la ley?
significa que Jesús, como tú y como yo y como cada ser humano, tenía que cumplir la ley. Pero nosotros no pudimos cumplir la ley. Nuestro estado pecaminoso y nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite. Pero Cristo, contrario a nosotros, la cumplió perfectamente. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Pablo le recuerda a los Gálatas que Cristo vino y cumplió la ley. Jesús vino a obedecer, hermanos, lo que nunca nosotros podíamos ni podemos. ¿Con qué propósito envió Dios, a su Hijo? ¿Por qué Cristo nació? ¿Para qué vino y vivió una vida perfecta? Eso lo veremos ahora en el verso 5. Vaya conmigo, hermano, al verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La palabra ¿para qué? Señala el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? Redimirnos. El concepto de la redención viene de la institución de la esclavitud, la que hablamos hace unos minutos atrás. Como vimos anteriormente, la única manera en la que un esclavo podía ser libre era pagando el precio de su redención o que alguien de afuera viniera y la pagara. Lo que Pablo está diciendo a los Gálatas es que para que ellos pudieran tener redención, Cristo tuvo que venir, cumplir la ley que ellos no podían cumplir. Las mejores obras que ellos podían hacer o que pudieron hacer se quedaban cortas. Hermanos, se quedaban cortas para lograr su redención. Pablo le dice a los Gálatas en este verso que Cristo vino a hacer posible lo que para ellos era imposible. Cristo vino a hacerlos libres de la esclavitud de la ley. Y la pregunta indirecta que tiene este pasaje es, si Cristo vino para redimir la ley, ¿por qué vuelven a la esclavitud? ¿Por qué siguen confiando en sus obras? Pero hay algo más en este versículo, hermano. Es que Dios nos redime a través de Cristo y nos adopta como hijos dentro de su familia. Gloria a Dios por Cristo, hermano. Si esto no te llena de gozo, no sé, hermano, evalúate. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios no solo pagó el precio de la redención, hermano, sino que también nos adoptó como sus hijos. El propósito final de nuestra redención era recibirnos como hijos. La palabra adopción se refiere al acto por el cual un hombre confiere el título de hijo propio a alguien que no es su hijo biológico. Pablo le está diciendo a los Gálatas que así como el heredero disfrutaba de todas las posesiones y los bienes del padre cuando se convertía en adulto, así nosotros disfrutamos de la libertad y de todo aquello de beneficios de ser hijos. Y todo esto, hermano, solo por su gracia. Por su gracia y por su misericordia. Los redimidos en Cristo, hermano, ya no tenemos por qué vivir bajo la maldición y la condenación de la ley. Es solo a través de la adopción de Cristo que podemos ser hijos de Dios. Escuche esto, hermano, es solo a través de Cristo que podemos recibir la adopción y ser hijos de Dios. Fuimos liberados de la maldición y la esclavitud de la ley, hermano. Cristo vino a liberarnos.
Así que regresar a la ley, hermano, es como rechazar la obra de Cristo. Regresar a nuestras obras para ganarnos el favor de Dios es negar lo que Cristo hizo por ti, hermano. El Señor no compró a los Gálatas para que fuesen nuevamente esclavos, sino para que fueran sus hijos. En Juan 10, 27 y 29, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Hermano y hermana, en el 2020 hemos pasado una situación difícil, pero nuestro Padre es sabio. Él sabe qué es lo mejor para su iglesia. Él sabe qué es lo mejor para ti, hermano. El Padre está en control del COVID. Nada ni nadie puede arrebatarnos de sus manos. Nada, hermano, nada. Ni el COVID, ni nada. Ni el cáncer, nada, hermano, nada. Nada cambiará nuestra posición de hijos. Porque Cristo ya pagó por nosotros, hermano. Ahora somos de Él. Dios envió a su Hijo para cumplir la ley y redimirnos. Solo así, hermano, podemos recibir la adopción y ser llamados hijos de Dios. Amado, te pregunto, ¿por qué vivir bajo la esclavitud del legalismo? Si Cristo ya pagó por nosotros, hermano, piensen en esto, hermano. Éramos esclavos. Y Cristo nos hizo hijos. Eso es gracia. Éramos esclavos y Cristo nos paga con lo contrario, hijos. Consideramos en primer lugar nuestra condición antes de la adopción y vimos que vivíamos en esclavitud. Vimos en segundo lugar cómo fuimos adoptados y eso fue solo a través de la obra de Cristo. Veamos en tercer y último lugar, hermano, los resultados de la adopción. Vaya conmigo, hermano, al verso 6 y verso 7. Primero leamos el verso 6. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí Pablo presenta una evidencia y confirmación de aquellos que son hijos de Dios. Quienes son hijos de Dios, hermanos, tienen el Espíritu Santo y tienen el Espíritu de Cristo en ellos. La adopción dentro de la familia de Dios es garantizada por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. El punto de Pablo es el siguiente. Debido a que los Gálatas son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo. Y porque tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, pueden tener una relación personal con Dios. Ya no tenían por qué ser esclavos, hermano. Ya estaban redimidos por Cristo. Ya tenían la tercera persona de la Trinidad en ellos. Hermano, ya no tenían que hacer, como dicen en Puerto Rico, malabares para tratar de cumplir la ley o para ganarse el estatus de hijo, porque Cristo ya lo había hecho. Porque son hijos, podían acercarse a Dios.
y ya estar seguro de quiénes eran en Cristo, hermano. Hermano, el Espíritu Santo es quien nos lleva a una relación personal con Cristo. Y porque somos hijos y porque los Gálatas eran hijos, ahora también pueden llamar a Dios Abba Padre. La palabra Abba es la palabra aramea para referirse al Padre de una manera cariñosa y una manera cercana. Pablo usó este término en la carta a los Romanos, en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La frase Abba Padre muestra una cercanía de Dios con sus hijos. Hermanos, ya no estamos separados por desobedecer la ley. Y Pablo llega a este versículo que vamos a ver ahora, el versículo 7, para presentar su máximo o su alto argumento. Y él dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo le dice a los Gálatas: ya no son esclavos, ahora son hijos. Y porque son hijos, también son herederos de Dios por medio de Cristo. Pablo dice que Dios ha puesto a su disposición las riquezas de su gracia. Y todo esto, hermano, sin necesidad de cumplir la ley, por la fe en Cristo. Hermano, no había razón para los Gálatas estar esclavizados. Y tú y yo tampoco tenemos razón para estar esclavizados bajo la ley y bajo las obras para ganarnos el favor de Dios. Es solo por la fe que Dios nos da la posición de ser hijos de Él. No piensen en eso. Éramos esclavos. No teníamos esperanza por nuestras propias fuerzas. Pero Cristo vino y pagó el precio de nuestra redención y ahora somos hijos. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su misericordia. Porque por ella no hemos sido consumidos, hermano. Las adopciones humanas son especiales, pero no cambian la naturaleza del niño. El cambio es solo legal. Es una relación, no hay transformación interna en el niño, pero cuando Dios adopta una persona en su familia, lo cambia de adentro hacia afuera. En Cristo nos convertimos en nueva criatura, hermano. Y Cristo, cuando venimos a Cristo, recibimos un nuevo ADN espiritual, el propio ADN de Dios. Si estamos en Cristo, hermano, nuestra posición es de hijo, no de esclavo. Somos nuevas criaturas. Ahora tenemos el Espíritu Santo y podemos decir Abba Padre. Ahora podemos tener una relación cercana con nuestro Padre. Una relación de padre e hijo. Por medio del Espíritu Santo, hermano, Dios seguirá guiándonos a toda verdad y seguirá santificando nuestras vidas. Como hijos de Dios mostraremos el fruto del Espíritu Santo, el cual es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El resultado final, hermanos, de nuestra adopción es que recibiésemos la herencia eterna de nuestro Padre y que un día estaremos con Él. Esto debe darnos esperanza, hermano. Esto debe darnos esperanza y más en este año 2020 que ha sido tan duro para muchos de nosotros. Este año, hermano, ha sido un año difícil
La mayoría de nosotros ha pasado alguna situación difícil durante este año. Es un año donde hemos luchado con la pérdida de empleo. Muchos de nosotros han luchado con enfermedades, con muerte de personas cercanas. Muchos han tenido que sufrir el aislamiento, hermano, hasta de su propia familia. Muchos hermanos ahora mismo no pueden congregarse por su situación de salud. Muchos hermanos están cargados por la situación política que enfrenta nuestra nación. Pero hermano, este año debemos recordar que pertenecemos a la familia de Dios por siempre. Somos sus hijos e hijas por medio de la fe en Cristo. No somos hijos por algo que hayamos hecho, hermano. Todo es por su gracia, por su bondad, por su misericordia hacia nosotros. Somos su familia, hermano. Somos sus hijos y nada ni nadie puede cambiar esa posición, por más difícil que se vea el panorama. Por más leyes que quieran poner en contra de nosotros como iglesia. Somos sus hijos. Y nadie va a cambiar eso, hermano. Esa es nuestra esperanza para este año 2020. Que somos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, yo te suplico hoy que te arrepientas de tus pecados y confíes en Jesús para salvación. Solo por medio de Cristo puedes ser salvo. No sigas huyendo. Fuera de Cristo, amigo, no tienes esperanza. Y para concluir, hermano, éramos esclavos. Ahora somos hijos. Tenemos acceso a Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. No volvamos a la esclavitud, por favor, hermano. No dependamos de nuestras obras para ganar el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenemos por medio de Cristo. Continuemos confiando en Él cada día de nuestras vidas. Oremos, hermano. Padre, gracias por tu bondad hacia nosotros. Gracias porque en tu infinito amor, Señor, enviaste a Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Padre, para poder redimirnos de nuestros pecados. Y ahora ya no somos más esclavos, Señor, de la ley ni del pecado. Ahora somos hijos tuyos, Padre. Gracias por ese sacrificio hermoso. Y ayúdanos, Señor, a valorarlo cada día. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, agradecidos por todo lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a no depender de ese legalista que está en nosotros. A no depender de ese Gálata que se quiere levantar muchas veces en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Te rogamos, Señor, que trabajes en nuestro corazón cada día para hacernos más como tú, Señor. Tenemos al Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir vidas llenas de ese fruto del Espíritu Santo, Señor. Llenas de amor, de bondad, de paciencia, de mansedumbre, Señor. En nuestros trabajos, en nuestras esposas, Señor. En la iglesia, en donde quiera que estemos, Señor. Gracias, Padre, porque ahora podemos llamarte Abba, Padre. Ahora podemos tener una relación cercana contigo. Y nadie ni nada puede cambiar nuestra posición ante ti, Señor. Nuestra salvación depende de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Te pido, Padre, por esas vidas que aún no han venido a ti, Señor. Haz la obra en sus corazones, Padre.
por nuestros familiares, amigos, vecinos, Señor, que aún no te conocen, Padre. Que ellos puedan experimentar cuán bueno es ser hijo tuyo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy toda gloria, Padre, y toda honra a ti, porque solo tú la mereces, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.